Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Novak y queríamos compartir algunas ideas y resultados que hemos obtenido trabajando con Hugo Aymar y Raquel Crescimbelli. Queremos agradecer a los organizadores de esta reunión en formato virtual de la reunión de la Unión Matemática Argentina y el esfuerzo que se está haciendo para poder llevar adelante el, el evento en este contexto difícil de pandemia que nos está tocando vivir en este momento y por supuesto agradecer la oportunidad que se nos da de poder realizar esta presentación. Como el título bien lo dice, en esta charla vamos a tratar sobre integrales singulares con núcleo variable y el operador diádico de Peter-Michel. Y vamos a hacerlo en el contexto general de espacio de tipo homogéneo, aunque en principio uno puede pensar que generalizar ideas en esa dirección hacia los espacios de tipo homogéneo es una tarea de abstracción pura y de hecho toda generalización es un proceso de abstracción. Pero los operadores con núcleo como los que vamos a presentar aquí surgen también de manera natural cuando se estudian, por ejemplo, algunos procesos de difusión y eso termina haciendo que se acerque desde ese camino de abstracción a situaciones más concretas y dándole de alguna manera un nuevo sentido a estudiar este tipo de operadores. Pero empecemos por el principio, por lo fundamental y lo central en la teoría de integrales singulares, que son los trabajos de Calderón y Sigmund, donde ellos primero se proponen eh, crear herramientas para extender lo que se conocía para la transformada de Hilbert al contexto de Rn, y entonces estudian este tipo de operadores, que son los operadores de tipo convolución, y luego avanzan un poco más en su teoría, creando nuevas herramientas para estudiar este otro tipo de operadores que ellos mismos denominan operadores con núcleo variable. Si uno se fija en el caso de los operadores de convolución y pasa vía la transformada de Fourier, lo que obtiene es que en definitiva los operadores de convolución son operadores de tipo multiplicador de Fourier en este sentido. Pero hay otras maneras también de considerar o de pensar a los operadores de tipo convolución, y eso está en las ideas de Mifflin, Giraud y Ticomi, que son un poco anteriores a los trabajos de Calderón y Sigmund, esa manera de pensarlo es útil cuando en principio uno carece de una buena estructura en el espacio subyacente como para poder hablar de convolución. La idea es la siguiente: si uno tiene un espacio de medida y una base ortonormal del L2, considera una sucesión acotada de números reales y estos operadores escritos de esta manera, definidos de esta forma, que por analogía con el caso de Fourier uno los va a llamar operadores de tipo multiplicador, que consideramos que son de tipo convolución, así lo vamos a llamar aquí. Si uno cambia esta sucesión de escalares por una sucesión de funciones ahora, dependiendo de la variable x, entonces lo que vamos a tener son lo que vamos a considerar operadores con núcleo variable. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las razones para considerar este tipo de operadores? Estos son los operadores que vamos a considerar en esta charla. Y podemos pensar que hay tres pilares que uno podría, sobre los cuales uno sostener, estudiar estos operadores. Uno es el contexto abstracto, el otro es lo que podemos denominar la filosofía Peter-Michel y el otro es lo que también podríamos denominar filosofía Aymar-Gómez. En el contexto abstracto, bueno, en dónde nos vamos a mover nosotros es en espacios de tipo homogéneo, que es un conjunto X con una casimétrica y una medida de Borel que se llevan bien en el sentido que satisfacen la condición de duplicación. Y bueno, uno puede suponer que las bolas son abiertas y vamos a pedir adicionalmente que la medida sea regular. Y cuando estamos en este contexto, uno tiene bases ortonormales soportadas sobre familias diádicas,
concretamente tiene bases de Haar y familias de cubos diádicos que se pueden construir en este contexto abstracto bien general. Los cubos diádicos son los que introdujo Chris, que no son más que una familia de objetos, de conjuntos abiertos, que verifican una serie de propiedades que son precisamente aquellas propiedades que satisfacen también los cubos diádicos usuales en RN. Es para hacer notar que la naturaleza en la construcción de la familia diádica de Crick es de naturaleza muy distinta a la construcción de los cubos diádicos en RN. Pero sin embargo las propiedades geométricas que tienen son muy similares. O sea que, por ejemplo, que un cubo es esencialmente la unión de los cúbitos hijos, que por cada nivel J la unión de los cubos del nivel cubren el espacio, la disjuntez entre cubos diádicos, y esta última condición que nos habla del control métrico que tienen los objetos construidos según lo que demostró Chris. Y sobre esos cubos diádicos se pueden montar y construir wavelets de tipo Haar, que fueron construidas en principio por Aymar, que son funciones, un conjunto de funciones simples que satisfacen las propiedades esenciales que tiene la wavelet de Haar usual en RN, que tiene un cubo soporte, que por cada cubo hay una cantidad finita de wavelets de tipo Haar. En este caso M depende del Q, pero hay una constante universal que hace de cota superior, bueno, que tiene integral nula y terminan siendo una base ortonormal del L2. Y hay una quinta condición que hemos puesto aquí, que en general no aparece en los trabajos originales de Aymar, pero lo que nos viene a pedir, lo que viene a decir esta quinta condición es que las wavelets que vamos a considerar aquí son aquellas que no se anulan en los cubos hijos de los soportes. Y eso va a ser importante más adelante. Bueno, ¿qué es la filosofía de Peter Michel? Que era lo otro que nos apuntalaba para considerar estos operadores. Lo que hace la filosofía de Peter Michel, uno podría decir que es que considerar operadores diádicos de tipo Haar y recuperar integrales singulares haciendo algunos promedios adecuados de tales operadores. Ella en particular considera este operador, que nosotros llamamos operador de Peter Michel, donde I son intervalos diádicos y H sub I es la wavelet de Haar soportada en el cubo diádico I. El I menos significa la mitad izquierda del intervalo I y el I más significa la mitad derecha del intervalo. Aquí el contexto es el de R y el operador P, el operador de Peter-Michel, si uno lo analiza un poquito, puede ver que lo puede escribir de esta manera. Con esta M que depende de X y depende de H, que no es más que la función definida como está aquí abajo. Para pasar de acá a acá, fíjense que esencialmente lo que uno tiene que hacer es mirar cómo es el producto de la H soportada en un cubo I con con esta resta de Haar. Y la particularidad que tiene es que esa función que uno tiene que mirar, si la mira en el producto de R2+, y mira esta otra función, comparten el mismo soporte, que es un poquito lo que está tratando de decir el dibujito y entonces uno agarra esta expresión, multiplica y divide por esto y entonces recupera la expresión esta para el operador de Peter-Michel. Pero entonces el operador de Peter-Michel es un buen prototipo de los operadores que nosotros estamos considerando. Nosotros estamos considerando operadores de este tipo y hemos visto que el operador de Peter-Michel, definido en principio de esta manera, se puede escribir de esta otra. Con lo cual, el operador de Peter-Michel entra en el mundo nuestro de los operadores que estamos estudiando. Y como estamos en el contexto real,
una pregunta natural es si este operador de Peter-Minger resulta ser un operador integral singular de Calderón-Sigmund. Y entonces ahí viene la otra pata sobre la cual nosotros sustentamos analizar y estudiar este tipo de operadores, que uno podría pensar que es la filosofía de Aymar Gómez, que dice así, es que si el núcleo del operador no tiene buenas propiedades de suavidad, pero el operador tiene algunas otras propiedades, entonces tal vez el problema es que uno está mirando mal, y que hay que mirar en una geometría adecuada. A ver, ¿qué quiere decir eso? Este es el operador de Peter-Michel, y si uno, bueno, manipula un poquito esto y al menos formalmente lo puede escribir de esta manera, ¿eh? Entonces el núcleo del operador es este que está acá. Pero cuando uno mira el núcleo está claro que este núcleo no puede tener propiedades de suavidad en el contexto de la recta real, en el sentido que nosotros lo conocemos, porque estas son funciones de Hart y esta M también eran tapitas, algunas pegadas, pero eran tapitas en definitiva, con saltos, ¿no es cierto? Sin embargo, si uno consigue una métrica diádica en R+, Aymar y Gómez pudieron escribir el núcleo en términos de esa métrica diádica y una función omega que tiene buenas propiedades respecto a esa métrica diádica. Y cuando uno dice, bueno, uno puede volver al primer punto que nos planteamos, y lo del contexto abstracto también juega acá, ¿qué tiene que ver con esto? Es que este tipo de núcleo aparece cuando uno se plantea modelos en procesos de difusión, y algo de eso se ha hecho en este trabajo, en este contexto del COVID y la pandemia. La métrica, volviendo un poquito a la métrica que hace, con la que trabajan Aymar y Gómez, que es la métrica diádica, no es más que la métrica que normaliza el espacio, ¿no es cierto? O sea, vamos a trabajar en R+, y vamos a agarrar dos puntos y tomás la medida del menor cubo que contenga a esos dos puntos. Y esa es la métrica diádica, y esta métrica modifica al espacio, porque resulta que ahora las funciones características o intervalos diádicos terminan siendo funciones Lipschitz respecto de esa nueva métrica. Y entonces pudieron probar Aymar y Gómez que el operador diádico de Peter-Michel entonces es un operador de Calderón-Sigmund sobre ahora este espacio, que es R+ con la métrica diádica, y el L quiere decir la medida de Lebesgue. Y recordemos que un operador de Calderón-Sigmund en este contexto quiere decir, bueno, esto, ¿no es cierto? Que el operador tiene un núcleo que lo representa, y ese núcleo tiene propiedades de tamaño y de regularidad. Acá aparece la delta dando vuelta. Entonces a nosotros nos interesa extender esto a espacios un poco más abstractos que el de la semirecta R+, y hacerlo en espacios de tipo homogéneo generales. Entonces, lo que nos damos, si tenemos una familia diádica y tenemos un sistema de Hart y tenemos la métrica diádica, que no es más que lo mismo que teníamos en la recta real, nada más que ahora, como tengo la familia diádica, la adapto a la de los cubos diádicos. Entonces me pregunto, bajo qué condiciones sobre la función eta este operador es de tipo Calderón-Sigmund en el espacio de tipo homogéneo X delta mu. Fíjense que estamos cambiando la métrica, ¿no es cierto? Estamos dejando fijo el espacio, dejamos fija la medida y nos estamos adaptando a la métrica. Y lo otro que nos podemos preguntar es, bueno, si se puede definir algún operador diádico de tipo Peter-Michel en este contexto abstracto. Y lo que nosotros pudimos obtener es, bueno, acá recordemos qué significaba que un operador de Calderón-Sigmund, que sea un operador de Calderón-Sigmund en el contexto de espacio tipo homogéneo. Bueno, es la misma definición que dimos antes, acá lo habíamos puesto R+, acá aparece X, exactamente lo mismo. Y lo que obtuvimos es, por un lado, este teorema que dice, impone condiciones sobre la función eta para que este operador, que son los que nosotros queríamos estudiar,
sea de tipo Calderon-Sigmund, en el espacio de tipo homogéneo que viene dado por la métrica diádica. Si uno mira un poquito las condiciones que aparecen en la ETA, bueno, parecen ser condiciones naturales, pero bueno, siempre son naturales después que uno las ve, pero buscar las condiciones para que eso sea fue parte del trabajo que tuvimos que hacer. O sea, hay una condición de tamaño y hay una condición que es de tipo Lipschitz. Si uno la mira, efectivamente es de tipo Lipschitz respecto de la métrica delta. Y lo otro es que definimos un operador de tipo Peter-Michel en espacio de tipo homogéneo que tiene una expresión de este tipo. Si ustedes recuerdan, el operador de Peter-Michel estaba definido en la recta real y hasta acá se parece bastante, y esto es lo que puede aparecer acá como un poco raro, pero fíjense que en el caso de Peter-Michel acá había una resta de wavelets de Haar que tenían un nivel un nivel distinto al nivel de las H de acá, ¿no es cierto? Un nivel distinto en el sentido de los soportes. Bueno, esto es exactamente lo mismo, lo que pasa es que en el contexto general de espacio de tipo homogéneo uno no tiene la misma cantidad de wavelets en cada cubo, puede haber parches donde ni siquiera haya wavelets, entonces tiene esta expresión de este tipo, la que nosotros hemos propuesto como de tipo Peter-Michel. Y bueno, y para probar el teorema, alguna simplemente alguna idea de lo que hemos usado para poder probar el teorema, lo que por ahí podemos esbozar un poquito, es si tenemos un x que es distinto de y, fíjense que uno esto lo puede tratar de reescribir de alguna manera, tratando de escribirlo como un operador con un núcleo, y si uno hace eso, bueno, este es el núcleo, y lo que hay acá es simplemente, en vez de considerar todas las H, al final nos estamos quedando con aquellas H que contienen al menor cubo diádico que contiene al punto XY. Esencialmente eso es el pasaje de acá a acá, y es lo que está pretendiendo decir este dibujito. Cuando uno hace la suma, acá van pasando las H, y si tiene un soporte que no está, que no corta al cubo que contiene a X y a Y, entonces eso termina dando 0, porque la H termina siendo 0 acá. Y si las H son más chicas en el sentido de los soportes, lo que son 0 es alguno de estos dos factores. Lo otro es que las funciones de Haar resultan ser Lipschitz respecto de esta métrica diádica en este contexto de espacio de tipo homogéneo. Y entonces uno puede estudiar después las propiedades de acotación, de tamaño y regularidad de la función del núcleo K en términos de lo que sabe de la función eta. Y eso es justamente lo que nos aportan las propiedades de la eta que se pusieron en el teorema. Y la otra parte importante geométrica que aparece en la demostración varias veces, lo usamos, es que cuando uno quiere probar la regularidad del núcleo, si te das los puntos X, X' e Y en las condiciones que vos tenés que ponerlo para ver la condición de regularidad, bueno, una vez que te fijaste el X y el Y, si el X' tiene esta condición, resulta que el X' se termina cayendo adentro del cubo que exactamente contiene también al punto X. Y esa propiedad, bueno, es producto de la métrica que estamos usando y de las propiedades de los cubos diádicos. Y esa es propiedad importante que se usa mucho. Y con el operador de Peter-Michel, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si uno toma este operador y trata de escribirlo de esta manera, lo pone en contexto del teorema anterior, y eso es lo que hemos hecho. Para eso lo que hay que hacer es construir una adecuada función eta, y esa se construye con las propiedades de la función Haar que definimos al principio, y en particular hemos usado ahí que son Lipschitz, y que no se anulan en los cubos hijos de su soporte. Esa propiedad adicional la usamos aquí, esa que dijimos al principio, se usa para la construcción de la eta, para poder escribir este operador en estos términos.
Este, y una vez que uno tiene eso, después lo otro que queda es probar las propiedades, este, que esta ETA que hemos definido tiene efectivamente esas propiedades de tamaño y regularidad tipo Lipschitz, que dice el teorema. Bueno, para hacer eso hubo que considerar varios casos. Fíjense que acá van pasando las H y entonces uno a medida que van pasando las H va haciendo el análisis, por eso uno fija una H, fija el cubo soporte y hay que considerar unos cuantos casos. Pero lo interesante es que al considerar estos casos uno ve cómo se pega bien las propiedades de la métrica diádica con las propiedades de los cubos diádicos. Bueno, proviene de ahí la métrica diádica y las características y las propiedades que tienen las funciones de Hart. Bueno, esto es un esbozo de las ideas geométricas que hay detrás de toda la demostración del trabajo. Muchas gracias.